maldad y de depravación que hay en el mundo, también creemos que el falso profeta ya está. Y lo estamos viendo por toda esta maquinaria de falsos profetas y de falsos apóstoles. Y creemos que el falso profeta está. Y solo el tiempo nos dirá si este hombre terminará siéndolo. Ese hombre que hace 2000 años quedó demostrado, hace 9 años, enero del año 2000, sacó una carta donde dejó demostrado públicamente su profundo odio contra los evangélicos. Tenemos un papa que odia, pero odia al pueblo evangélico. Qué interesante. Qué interesante, porque al mismo tiempo que él odia, él es uno de los últimos 12 de Escriba de Balaguer, del G12 de Escriba de Balaguer. Recuerde que el G12 no nació con este pastor de Colombia. El G12 nació en el Opus Dei. Y que él es uno de los últimos 12 originales de Escriba de Balaguer, de los 12. Así es que el plan de infiltrar a la iglesia a través de los 12 y crear lo que se está causando en este momento, nunca antes en historia la iglesia había sido tan infiltrada como en estos últimos 8 años. Un poquito antes de 8 años nadie conocía la novedad del G12. Nadie conocía la novedad de los encuentros. Ya estaban, porque por supuesto tenían que venir trabajando en cuáles eran los líderes que iban a escoger. Pero es hasta el año 2000 cuando alguien financió esa propaganda, porque fue una propaganda. En el año 2000 alguien financia la propaganda y en el año 2000 dispara un escaparate descomunal de la impresionante visión celular del G12 y el modelo de Jesús de Guatemala. Si es que no dudamos que la mano de este hombre está metido en todo esto. De hecho, el espíritu de soberbia y el espíritu inquisitivo a lo largo de los 2000 años o de los últimos 1600 años ha existido en estos hombres. El mismo espíritu del César. Criminales, asesinos, soberbios, idólatras, blasfemos. Esta bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto quiere decir que su mensaje tendrá una enorme apariencia, como que si viniera del cordero, pero realmente ese mensaje viene del mismo dragón, quien también está detrás de todo, de la otra bestia primera. Este líder religioso se presentará al mundo como un verdadero representante de Jesús, pero no es así. A la vez este líder liderará desde la sombra a una inmensa multitud de falsos profetas. La misión de esta bestia es que la humanidad termine adorando al falso Mesías. Si es que no dudamos que todos estos señores que hemos venido viendo con todos esos espectáculos y algunos poderes extraños, no dudamos entonces que detrás de todo esto está el poder del falso profeta. Sigamos compenetrándonos en esto. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no le adorase. Y hace toda clase de señales. El Señor Jesucristo mismo habló de este periodo pre-arrebatamiento y por supuesto ya cuando se encarna el propio persona que ya no necesitará los falsos profetas, ya está Él. Pero antes operará, el Señor Jesús lo habló, operará a través de una multitud de falsos profetas. El Señor Jesús comienza en San Mateo 24, 4, 5, dice: tengan cuidado,
Porque vendrán muchos falsos cristos y a muchos se engañarán. Luego en San Mateo capítulo 24, el versículo 11 dice, vuelve a decir, porque se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. La palabra muchos es una palabra griega que significa multitud. Lo que quiere decir que los falsos profetas que se van a levantar no van a ser unos 4 gatos, sino van a ser una multitud de falsos profetas. Va a ser tan grande los falsos profetas que van a ensombrecer a los verdaderos predicadores. Eso va a provocar que los verdaderos cristianos que se han desencantado de estas iglesias van a tener terror, miedo, van a tener dificultad en encontrar una verdadera iglesia, como ya lo estamos viendo. Tienen miedo porque no saben si después que salieron de este pastor que se terminó quitando la máscara como falso profeta, entonces no saben si ir a la iglesia tal, y que tienen miedo que el pastor también termine siendo G12. Esa es la crisis que estamos viendo en estos momentos. Miles de familias. Familias que son verdaderos cristianos, amaban esa iglesia, dieron su vida en esa iglesia. Como sucedió en Windsor la semana pasada, Canadá. Vino un grupo de 15 familias manejando casi 5 horas. Desde Kinechek, Ontario, Canadá. Y todos ellos llorando nos dijeron, hermano, diáconos, eran los diáconos, los directores de música, familias tremendas, familias que fueron los originales, que levantaron con lágrimas, con tamalitos, con pupusas el templo. Pero dice que hace una semana su pastora se fue a Colombia a un encuentro y su pastor se vino a Guatemala. Y al regresar, el pastor regresó convertido en apóstol y la señora regresó convertida en profeta. Y lo primero que hicieron en el púlpito es decirles esta palabra: estamos hartos de pastorear ovejas. No queremos que ustedes sean ovejas. Las ovejas solo están oliéndose el rabo en esa palabra. Ahora queremos que sean águilas. Ya no queremos que se estén oliendo el rabo. Imagínense empezar a oír esas palabras horribles. Esas no eran las palabras de sus verdaderos pastores. Y el que no esté de acuerdo, y si no le parece, váyase. Y así miles como estas 15 familias, desesperadas, con sus hijos, con sus niños, con sus jóvenes, explicar a sus jóvenes por qué se tienen que salir. Testimonios como estos no llegan de México, no llegan de Honduras, no llegan de Colombia. Tengo una carta que me llegó anoche de una joven colombiana, terrible. Estos falsos profetas, pues el Señor dijo, vendrán muchos, quiere decir multitud, que van a ensombrecer a los verdaderos predicadores. Y luego en San Mateo capítulo 24, versículo 23-24, se vuelve a detener el Señor y dice, porque vendrán muchos falsos profetas y muchos falsos cristos y harán grandes señales. Oiga lo que dice el Señor, grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible. Y eso comencé a investigar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? El contexto. Y investigando, leyendo expositores y todas las ideas, diccionario de dificultades y de todo esto, ¡bum! Llegó algo. ¡Wow! Esta es la idea. ¿Cómo es que engañará si fuese posible los escogidos? Y un expositor, uno de tantos que leo ahí, dice una partecita, que es lo que llega más a la claridad. Dice que los prodigios y milagros que estos hombres harán será tan fuerte que los verdaderos predicadores tendrán miedo en denunciarlo, porque al mismo tiempo tendrán miedo porque no saben si es del Espíritu o no es del Espíritu. Y por lo tanto, mejor se quedan callados y no lo denuncian. A eso es lo que se refiere el pasaje. Y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Veamos el documental que a continuación nos puede dar luz sobre esto. Veamos un momentito este documental, por favor.
Prepárenme lo del sonido y concentrémonos un momentito sobre este documental. Aunque podría poner este otro, aunque es de un canal de televisión secular. ¿Por qué lo voy a dar entonces? Porque esta cadena de televisión mexicana empezó a descubrir que la gente viene borracha, literalmente borracha de los encuentros, tanto católicos como evangélicos. Y al ver que en los dos lados, como dicen en inglés, together, en los dos lados se está dando la misma manifestación, despertó la sospecha de los periodistas. La gente queda borracha, literalmente borracha. La gente recibe la risa, se ríe a carcajada. Pero los verdaderos pastores no se atreven a dar porque tienen miedo. Pero el problema es que ambas manifestaciones no tienen respaldo de la Biblia, ni teológico ni hermenéuticamente hablando. Y si no tienen respaldo de la Biblia, ni siquiera en el día de Pentecostés del libro de los Hechos, porque el apóstol San Pedro fue contundente en rechazar públicamente cualquier vinculación con el espíritu borrachera. Por el otro lado, es muy fácil, pastor, es muy fácil juzgar en esto. Solo léase el capítulo 7 de San Mateo, desde el versículo 15 al 20. Todo árbol, el árbol se conoce por su fruto. No puede el árbol malo dar buenos frutos, como no puede el árbol bueno dar malos frutos. Solo fíjese el conducto por donde está saliendo esta manifestación. Investigue el conducto. ¿Quiénes son los que están poniendo la mano y reciben borrachera? ¿Quiénes son los que están poniendo la mano y reciben espíritu de risa? ¿Quiénes son? Y se da cuenta que son todos los que están levantando la bandera de la prosperidad, del reino ahora, el kingdom now, que más adelante vamos a verlo. Que sí es un poder, claro que lo es. ¿Le parece poco que estos tipos desatan? Aquí en Santa Rosa de Lima, los llevan al encuentro y le dicen literalmente eso, porque uno de los hijos de uno de los pastores que salió de esa iglesia me contó su experiencia. Dice que los ponen a todos los jóvenes y ponen una copa de vino y entonces le dicen, al tocarle los labios con el vino, ustedes van a recibir el espíritu borrachera. Y entonces me dijo el joven, es real. Al tocarles los labios con el vino, ¡pum!, la gente cae borracha. En Washington, D.C., una iglesia, un pastor de origen guatemalteco, hace de la siguiente manera. Le dice así, pongan el dedo así, esto significa la copa. A ver, todo en el encuentro. En el momento que yo le diga que hagan así, ¡bum!, van a quedar borrachos. Y entonces todos hacen así. Ahora, tírense la copa. ¡Sac! Y al hacerse, ¡bum!, automáticamente todos están borrachos. O sea, hay un poder ahí. Es real el poder. No estamos negando ese poder, lo hay. Desatan ese espíritu de risa, los encuentros vienen incontrolables. La gente dice que llora, sienten como que le hacen cosquilla en el estómago. Y lloran, que ríen y ríen y ríen y ríen. Y a veces quieren parar, pero no pueden parar. Dice, y hace toda clase de señales. Dice, y a esta bestia se le ha permitido hacer toda clase de señales. Eso ya lo estamos viendo en este momento. Eso quiere decir que esa bestia está a punto de surgir de las mismísimas profundidades del infierno. La bestia falso profeta culminará concentrando todo el poder de engaño que ahora ostentan los falsos profetas, que son sus verdaderos hijos. Pero aquí la gente ya no se conformará con los supuestos milagros de estos hombres. Ahora ha llegado el momento de la propia bestia. Y es que ella, al igual que la primera bestia, les tocará enfrentarse a los dos testigos.
Para ese momento, los dos testigos estarán atacando a la bestia con todo tipo de señales.